Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ponemos a grabar la clase de la materia Trabajo Social, Territorio y Comunidad, de la unidad 4, como habíamos anticipado en las clases que tuvimos previamente, con el fin de acompañar las lecturas y el desarrollo de los contenidos de esta última unidad del programa, que como ustedes sabrán, se vio algo modificada por el calendario de este cuatrimestre. Em, en esta unidad 4 nos proponemos sumar una perspectiva que tiene que ver con las tradiciones y las experiencias del abordaje comunitario dentro de la disciplina, dentro del trabajo social como disciplina, que se remonta y que tiene antecedentes históricos y que se proyecta como un modo de pensar la acción profesional, la intervención que realizamos desde nuestra disciplina y en el marco de las instituciones que actúan en contextos barriales, comunitarios, territoriales, de los que venimos hablando en las primeras unidades. Es decir, hasta acá desarrollamos sobre todo en las dos primeras unidades un marco teórico y conceptual sobre los términos de comunidad y territorio. Y en la unidad 3 que estamos transitando, tratamos de caracterizar y de analizar las tramas relacionales, ¿no? Institucionales, organizativas, que se dan entre una pluralidad de actores que tienen presencia en estos escenarios. Y sobre los cuales vamos a trabajar, sobre estas tramas, sobre estos enlaces que se dan en los escenarios comunitarios en lo que son las consignas del trabajo final de la materia. En esta última unidad la idea es presentar las tradiciones y los enfoques y también algunas herramientas metodológicas que sirven de soporte para pensar en el trabajo social en estos escenarios. Por eso en esta breve clase grabada, audiovisual que dejamos para compartir, vamos a presentar por un lado un breve texto de Martín Ornes. Él es trabajador social, investigador, actualmente trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y es compañero del equipo de cátedra, ahora está de licencia en la facultad, pero ha contribuido a pensar y a trabajar sobre algunos de estos temas, que hace básicamente una reconstrucción histórica planteando las tradiciones del desarrollo y organización de la comunidad tomando diversos antecedentes que ahora vamos a comentar. El segundo material, el texto que corresponde al capítulo 5 del libro La intervención en lo social, exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales, es de Alfredo Carballeda, que seguramente ustedes conocen y habrán leído materiales, un especialista en nuestra disciplina y quien ha pensado la intervención. En este capítulo 5 del libro, que tenemos compartido en la bibliografía, aborda particularmente la intervención en escenarios microsociales. Así que con estos aportes vamos a presentar los contenidos de esta clase. Em, la idea es que puedan estos aportes contribuir también a pensar en las consignas del trabajo que tenemos previsto para el cierre de la materia desde el punto de vista de la intervención. Es decir, no solamente una caracterización de estos escenarios, sino cómo nos posicionamos desde el punto de vista de la disciplina y en los marcos institucionales que correspondan para trabajar en comunidades, en territorios, en barrios, en escenarios muchas veces suburbanos o periféricos, en donde nuestra disciplina tiene un desarrollo desde hace mucho tiempo. Em, Bien, así que vamos a compartir algunas ideas. Va a quedar disponible, como siempre, el PowerPoint que presentamos a continuación para que lo puedan consultar. Va a quedar disponible en el campus virtual. La idea, lo que nos proponemos fundamentalmente es, en esta unidad 4 que les comentaba, es un enlace entre la materia que estamos transitando y la que damos en el próximo cuatrimestre de trabajo social y planificación social, ¿no? Es decir, hasta acá venimos en un desarrollo conceptual y en la próxima materia lo que hacemos es un desarrollo instrumental o metodológico, ¿sí? Esta unidad 4 intenta hacer un enlace entre ese marco conceptual y
las herramientas y los enfoques metodológicos que vamos a ver en la próxima materia. Em, la intervención en escenarios comunitarios, siguiendo a Martín Ornes, tiene como tradición una incidencia muy importante, fundamentalmente de organismos internacionales, pero también equipos técnicos y investigaciones, producción de conocimiento en torno a una preocupación que era cómo se integraba a los sectores sociales que se incorporaban progresivamente a los escenarios de la modernización. Estamos hablando fundamentalmente del trabajo asalariado y de las grandes ciudades, ¿no? Industrialización y urbanización van a ser un objeto de preocupación en los años 40 y 50 y va a dar pie a un conjunto de ideas, pero podríamos sintetizarlas en las teorías de la marginalidad y de la modernización, ¿sí? Martín, en su breve texto, plantea un debate entre los conceptos de desarrollo u organización de la comunidad, ¿sí? Como una discusión histórica que se da en ese contexto. Estamos hablando entonces de mediados del siglo XX. Esta discusión plantea, por un lado, la idea del desarrollo de la comunidad, que está impulsada fundamentalmente en los contextos de descolonización de algunos países del tercer mundo y el intento de los países centrales por lograr un cambio controlado, ¿no? Es decir, un desarrollo evolutivo sin conflicto o con el menor conflicto posible para integrar a estas poblaciones, a estos países que salían de ser colonia y que neutralizar la posibilidad del conflicto social que podía desarrollarse en el marco de lo que fue sobre todo la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La idea de pensar entonces un desarrollo evolutivo con grados menores de conflicto intenta pensar primero a la sociedad como un cuerpo dinámico y al cambio como un proceso evolutivo, ¿sí? Los programas de modernización, tanto en las áreas de educación y salud, de trabajo, buscan generar pautas de adaptación, ¿sí? Cambios en la población. Estamos hablando, si tomamos como referencia, por ejemplo, nuestro país, en el cambio que se produce por las migraciones internas del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, desarrollar la comunidad implica promover cambios tomando en cuenta la participación de los sujetos, la iniciativa propia, podríamos decir un desarrollo autopropulsivo de los mismos sujetos, de sus comunidades, de sus formas de organización, para producir cambios que permitan modernización e integración, ¿no? En este sentido, volvemos a pensar el desarrollo como un movimiento, pero como un movimiento pautado que permita el mejoramiento de condiciones de vida, pero con el requisito de los cambios y las adaptaciones que se tienen que producir en estas comunidades para asumir los desafíos del trabajo regulado, la vida urbana, la escolarización, incluso la regulación de ciertas pautas de cuidado, por ejemplo en términos sanitarios. Y esos cambios, esas adaptaciones, implican que los sujetos asuman los roles sociales que reclama el proceso de modernización, ¿sí? ¿Por qué los organismos internacionales impulsan fundamentalmente la propuesta de lo que fue la Alianza para el Progreso, impulsan estas ideas? Bueno, básicamente para que ese mejoramiento gradual de la vida de la comunidad actúe como una barrera, como un freno frente a procesos de protesta social, u organización que cuestione el orden vigente, ¿sí? En este sentido, el desarrollismo va a ser, y lo hemos dicho en alguna de las clases de la unidad 2, va a ser el marco de referencia para pensar en esa caja de herramientas, fundamentalmente que utilizamos en nuestra disciplina y en otras, que tiene que ver con la planificación social, ¿no? La planificación del cambio viene de este marco teórico y buena parte de las herramientas que utilizamos en términos de planificación
se nutren de esa impronta desarrollista, ¿sí? Y es algo, como les decía y les anticipaba, que veremos con profundidad en la materia de trabajo social y planificación social. El otro concepto que plantea Martín es la idea de organización de la comunidad. Y acá aparece, Martín recupera la influencia del servicio social norteamericano y sobre todo la experiencia del trabajo con grupos, ¿no? Eh, el trabajo comunitario va a aparecer como complementario a los casos individuales y grupales en un escenario un poco más amplio que contiene lo que podríamos denominar como comunidad barrial, ¿sí? Para que tengan una referencia, el anterior plan de estudio en nuestra carrera reconocía tres niveles de intervención. El nivel de intervención grupal, el nivel de intervención individual y familiar y el nivel de intervención comunitario, que sería el antecedente de nuestra materia. Esa discusión de niveles de algún modo se superó y se plantean escenarios donde todos esos espacios están mucho más conectados, ¿no? Pero donde hay ciertos énfasis en donde ciertas demandas y ciertas condiciones se expresan de manera colectiva en los escenarios que venimos desarrollando en la materia, ¿sí? El barrio, la comunidad, el territorio. En este sentido, el concepto de organización de la comunidad hace hincapié fundamentalmente entonces en el trabajo con estas comunidades a partir de las herramientas, por ejemplo, del diagnóstico, del reconocimiento de un término que va a ser retomado por otros autores como necesidades sentidas, es decir, qué situaciones motivan una conciencia y movilización de esas comunidades para resolver problemas que los afectan, ¿no? La idea de gestar mecanismos de cooperación interna, solidaridades que permiten, primero, reconocer necesidades comunes, el autodiagnóstico y asumir, Diego Palma, un autor, trabajador social peruano de la reconceptualización, denomina tareas objetivas, ¿no? De las necesidades sentidas a las tareas objetivas. ¿Cómo se promueve una organización social en torno al abordaje de estas necesidades compartidas, ¿no? La idea de fortalecer procesos de organización interna, de cooperación y solidaridad entre grupos e instituciones aparece como un enfoque vinculado a promover capacidades, ¿sí? Y tomar como eje las experiencias en los espacios grupales que permiten procesar estas demandas. De ahí, de algún modo, son conceptos, desarrollo y organización de la comunidad que pueden resultar complementarios, pero que tienen matices y que nos remontan a esta etapa histórica en donde la preocupación por promover cambios implica dos cosas. Por un lado, un esfuerzo interno de los grupos sociales y los sujetos por gestar esos cambios, iniciativa propia, desarrollo autopropulsivo y por otro lado una tecnología social, es decir, un conjunto de herramientas, de técnicas, de instrumentos que se aplican para el trabajo con estos grupos y comunidades. Este contexto histórico que reconocemos imprime de algún modo un sesgo, una orientación en los actuales dispositivos y herramientas que utilizamos en la planificación a escala local. Es decir, sin pensar que hay una traducción histórica directa, sí hay una incidencia, hay una influencia de estas corrientes de pensamiento en los modos de actuación que aún se aplican en diversos marcos institucionales. El otro aporte que rescatamos para esta unidad 4 son los aportes de Alfredo Carballeda en este libro que les anticipaba. Define, que es un clásico en la lectura de nuestras materias, de nuestros planes de estudio, sobre la intervención en lo social, ¿sí? Fundamentalmente, y solo para hacer una breve referencia, entendemos el concepto de intervención no solo como un conjunto de acciones, ¿sí? De tareas, de actividades que se realizan en distintos contextos donde actuamos profesionalmente, sino una relación entre conocimiento y acción.
Es decir, la intervención es como punto de partida un proceso de conocimiento y reconocimiento de realidades sociales sobre las cuales se busca, se intenta una experiencia intencionada de cambio, ¿no? Pero esa búsqueda de cambio, de modificación a través de acciones, de tareas, de actividades, de proyectos, requiere como paso complementario, previo y complementario, una acción reflexiva, ¿no? Un conocimiento situado de de esos escenarios y de esas poblaciones con las que trabajamos para luego poder pensar en los cambios que se busca promover y cómo. Nora Kim, que es una trabajadora social cordobesa, probablemente la hayan escuchado hablar, dice que la intervención es la pregunta que vincula, es el concepto que vincula las preguntas entre el cómo y el por qué, ¿no? El por qué una realidad social requiere ser modificada y cómo actuar para lograr. Esa articulación entre conocimiento y acción, entre el cómo y el por qué, se da en el marco de instituciones que actúan en determinados territorios y en relación a sujetos sociales que son destinatarios de su acción. Entre instituciones y sujetos se fundan contratos, a veces explícitos o tácitos, ¿sí? Acuerdos, expectativas entre los sujetos que demandan la atención de instituciones y de instituciones que de algún modo normativizan la vida de los sujetos. En esta compleja relación, en esta compleja relación entre instituciones y sujetos, nos desempeñamos trabajadoras y trabajadores sociales y por supuesto otras disciplinas que tienen como condición, diría Dubet, ¿sí? Un autor francés, el trabajo sobre los otros. ¿Sí? Las instituciones y disciplinas que trabajan sobre los otros establecen contratos, acuerdos, ¿sí? Que desarrollan actividades, tareas que movilizan recursos, que aplican conocimiento e información y que definen un dispositivo, ¿no? Estamos hablando entonces que la intervención se enmarca en un conjunto de dispositivos institucionales, procedimientos, normas, recursos, conocimientos, equipos que se ponen en juego para actuar en lo social, ¿sí? En distintos aspectos de lo social. Y sujetos que interpelan, que demandan, que requieren la acción institucional y que la pueden expresar de distintos modos. Bueno, tomando esta definición, probablemente conocida, de intervención, eh, solo subrayamos que Alfredo Carballeda dice que todo proceso de intervención tiene en su horizonte la búsqueda de mayores niveles de integración social, ¿sí? De cohesión social. Y esto puede tener distintas interpretaciones, que es la cohesión, si es garantizar un orden, si es garantizar derechos, si es promover cambios, si es integrar procesos, pero el horizonte de la integración, desde distintas perspectivas, es lo que moviliza la intervención social como un fenómeno que responde a los desafíos de la cuestión social. Desde esta definición, Carballeda nos permite reconocer entonces que los escenarios de intervención están marcados por dos coordenadas, ¿no? Como en el gráfico cartesiano que acompaña la diapositiva, ¿no? Es decir, las coordenadas de instituciones, con sus objetivos, con sus capacidades, con sus equipos, con sus normativas, que de algún modo segmentan y marcan el territorio, y el territorio con sus actores, con sus demandas, con sus conflictos, con sus relaciones, ¿sí? Las instituciones actúan sobre territorios y los delimitan, establecen condiciones, y el territorio expresa una dinámica plural de actores, de poblaciones, de grupos sociales que ejercen a veces presión, a veces demanda, que son además regulados por estas instituciones, ¿sí? Es decir que, fíjense que incluso para el trabajo que ustedes están haciendo, la, la definición de los escenarios de intervención comunitaria reconoce estas dos coordenadas, ¿sí? Instituciones y territorios. En el caso particular
de esta materia, vamos a hablar de la intervención en escenarios específicamente microsociales, que hemos venido describiendo y analizando a lo largo de la materia, ¿no? La comunidad, el barrio, la familia, los grupos, las organizaciones, las redes territoriales, los movimientos sociales constituyen esa trama social, organizativa, institucional en la cual interactuamos, ¿sí? En la cual intervenimos. Eh, la definición de la comunidad como un escenario microsocial retoma algunas ideas que Alfredo Carballeda define de este modo. Dice Carballeda en este libro: la expresión microsocial de la intervención es visible a través de múltiples reclamos y reivindicaciones vinculados a la calidad de vida, que muchas veces tienen un carácter reducido, acotado a una cuestión específica. Es decir, vamos a reconocer que el escenario microsocial, la comunidad como tal, es una reproducción singular de la sociedad. Es decir, es un espacio que reconoce las propias tendencias, límites, contradicciones que tiene un proceso social histórico determinado, pero que se expresan de manera singular, que se expresan con características particulares dentro del escenario de la comunidad. Reproducción singular de la sociedad, es decir, en cada una de esas realidades locales que estamos analizando y que estamos presentando y que ustedes toman como referencia para el trabajo final, se expresan esas tendencias generales de la sociedad, ¿no? El aumento del desempleo, la crisis que se da en los lazos familiares, el declive de las instituciones, pero de manera particular, de manera singular, ¿sí? Em, esa reproducción singular de la sociedad, esas características particulares que asume la cuestión social en cada uno de estos escenarios, bueno, requiere un abordaje, dice Carballeda, microsocial y cualitativo, ¿no? Es decir, poder caracterizar estos escenarios de intervención desde su singularidad. Y hace un hincapié en que los escenarios macro y mesosociales, que muchas veces los reconocemos a partir de informaciones, por ejemplo, estadísticas, ¿sí? Cuantitativas, ¿no? Censos, relevamientos, que marcan tendencias generales. Por ejemplo, el aumento de la tasa de abandono escolar, el incremento de la pobreza, el desempleo juvenil. Bueno, ahí se expresan con datos particulares, pero que no pueden ser solo desagregados en términos cuantitativos, sino reconocidos en sus condiciones específicas. Y de ahí que lo cualitativo se torna clave para la intervención. En ese sentido, vamos a destacar luego algunas herramientas que son particularmente necesarias de considerar al momento de pensar cómo abordamos un proceso de intervención a nivel comunitario. Les pido una pausa que ya seguimos. Bien, continuamos. Em, Alfredo Carballeda rescata tres aspectos, ¿no? Tres claves para pensar en la intervención en estos escenarios comunitarios. Por un lado, dicen que en la comunidad siempre es necesario historizar, es decir, reconocer trayectorias, ¿no? Previas. La singularidad de la que hablábamos recién se expresa también en los procesos históricos. No nos estamos refiriendo a la historia general, sino a las pequeñas historias. Cómo se fundó un barrio, cómo se creó una organización, desde cuándo se creó una escuela, en qué momento la comunidad resolvió ciertos conflictos que fueron claves en su organización. Y si hablamos sobre todo de contextos urbanos, suburbanos, periféricos, esa historia se enlaza con relatos que tienen que ver con procesos migratorios, esfuerzos por el progreso y la mejora de esos barrios,
contextos donde se institucionalizaron ciertas respuestas desde el Estado. Lo histórico permite singularizar y esa es una de las claves para pensar en el conocimiento y en la acción en estos escenarios comunitarios. La otra dimensión que menciona Alfredo Carballeda eh, es pensar en lo comunitario a partir de los lazos de solidaridad interna. No estamos haciendo referencia necesariamente a acciones solidarias, sino a aquellos elementos que han permitido cierta colectivización, ¿no? Procesos de organización, demandas colectivas, em, procesos de interacción entre instituciones que abordaron problemáticas específicas y también referencias culturales, ¿sí? Celebraciones, memorias, historias, fechas que hacen referencia a aquello que une, a aquello que cohesiona a esa comunidad en torno a acontecimientos, a símbolos, a historias, a lenguajes que dan cohesión a esos grupos sociales, esa población que se reconoce como parte de un mismo escenario, ¿no? Que en general, como vimos con el texto de Gravano, es la figura del barrio. Y por último, Carballeda hace hincapié en que todas aquellas dimensiones lúdicas y expresivas, culturales y simbólicas, representan un texto a ser leído. Los murales y los grafitis, las memorias evocativas que se encuentran en lugares claves de esos espacios territoriales, iglesias, plazas, escuelas, esquinas, momentos que caracterizan celebraciones de esas comunidades. Todo proceso además de intervención que pueda movilizar memorias, emociones, relaciones sociales, son una clave para la intervención en lo comunitario, porque es ahí donde se juegan otros factores que no están muchas veces contenidos dentro de un conocimiento a veces técnico, racional, profesionalizado, que en general es nuestro lenguaje y nuestro modo de comprensión. Muchas veces en otras escenas que tienen que ver con lo evocativo, con lo celebratorio, con lo lúdico, el deporte, el arte, la cultura, son herramientas y son herramientas que pueden ser aplicadas a procesos de intervención para conocer esas comunidades y para intentar producir ciertos procesos de transformación. Y por último, hace hincapié Alfredo Carballeda a la articulación de escalas, ¿sí? Es decir, aquellos procesos que pueden ser leídos, procesos sociales, que pueden ser leídos desde la estadística y la cuantificación, las tendencias generales que se producen en los cambios de la sociedad, eh, tienen que ser leídos en términos singulares y subjetivos. Dice Carballeda, todo ese proceso está generando diversos niveles de impacto subjetivo en toda la población, dejando marcas que a su vez remiten a otras necesidades de intervención y otros niveles de problema, lo cual requiere una mirada cualitativa. Es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo son modos de abordaje, pero además son articulación de escalas. No alcanza con saber los procesos generales que se dan en la sociedad para entender qué sucede en ese barrio, en esa comunidad, en ese grupo social con el que estamos trabajando. Y de ahí que rescatamos algunas estrategias metodológicas que se aplican a, a estos escenarios, a estos campos de intervención, ¿no? Carballeda va a hacer especial hincapié, eh, y lo vamos a rescatar también acá, en que todo método, toda herramienta, todo instrumento siempre se subordina a las características del objeto de intervención, a las condiciones, a las historias, a la singularidad de esos objetos de intervención y por lo tanto siempre el método es contingente, ¿no? Es decir, el método que seleccionemos para el trabajo, tanto sea para conocer como para actuar,
requieren primero reconocer las características particulares de ese objeto. Y en particular, Carballeda rescata la observación, ¿no? Una técnica que viene del campo de la antropología, donde la observación aguda, el registro, ¿sí? La descripción densa de esos escenarios que podemos observar son, como decíamos recién, un texto a ser leído. Son, ofrecen información que permite conocer. La observación, además, permite captar en una visión panorámica un conjunto, ¿no? De actores, de procesos, de situaciones que pueden ser observadas y registradas y que probablemente algunas de ustedes puedan estar poniendo en juego en sus experiencias, por ejemplo, de práctica en taller. La observación es una herramienta, una técnica de trabajo que aplica a estos escenarios de intervención y que pueden ser reconocidas y valoradas. Em, También podemos decir que esa observación se traduce en registros y se puede traducir también en cartografías, ¿no? Fotografías, mapas, planos, croquis que representan la figura del territorio, ¿sí? Em, Además de la observación como un recurso, como una técnica que permite recuperar un conocimiento situado del espacio que estamos transitando, que conocemos y sobre el cual intervenimos, se hace necesario, dice Carballeda, sumar una mirada cualitativa de la comunidad a la cuantitativa, que es aportada por otros indicadores sociales y económicos, ¿no? El instrumento de observación en el trabajo comunitario es el observador mismo, pero este está asignado por representaciones y saberes previos que requieren una profunda reflexión y trabajo en equipo para dar lugar a una reelaboración de lo observado, en tanto búsqueda de interpretaciones y confrontación con lo empírico. ¿Sí? La observación es entonces una instancia de un proceso de análisis que contribuye a la interpretación de lo local. La observación y la cartografía, el registro, es un recurso para reconocer, para conocer y para abordar realidades sociales en escenarios comunitarios. El método biográfico, la historia de vida, las entrevistas en profundidad, ¿sí? Permiten reconocer en historias singulares procesos que permiten caracterizar a esa comunidad o territorio donde trabajamos. El método biográfico que nos permite trabajar con estudios en profundidad, es una herramienta que fortalece el conocimiento desde una perspectiva cualitativa, etnográfica, ¿sí? Situada y que contribuye a partir del análisis de casos, de situaciones puntuales, ¿no? Puede ser un conflicto, puede ser la historia de una familia, puede ser la trayectoria de una organización que se reconstruye en historias de vida o a veces en procesos más cortos, temporalmente hablando, ¿no? Cursos de vida acotados a momentos históricos que reconstruyen la historia de una totalidad más amplia que puede referir a esas comunidades o territorios donde trabajamos, ¿no? Los informantes claves, quienes ocupan lugares decisorios en la comunidad, en instituciones, los vecinos antiguos del barrio, las familias extensas que por ahí son parte de una red parental, nos permiten un conocimiento desde el método biográfico. Y como decíamos anteriormente, las técnicas proyectivas permiten recuperar herramientas que apelan a lo sensorial, a lo emocional, a la memoria como un recurso para aplicar técnicas vinculadas a las dinámicas grupales, el juego, las técnicas que tienen que ver con graficación, el teatro comunitario. Bueno, está transcurriendo en la facultad un curso para organizaciones sociales que se organiza del área de extensión, basada en las técnicas del teatro como un modo de movilizar otro tipo de lenguajes que, por supuesto, dadas las circunstancias y posibilidades, permiten aplicar a estos contextos de trabajo
obteniendo a veces resultados sorprendentes, ¿no? Se pueden llegar al análisis de situaciones sociales y también al abordaje de situaciones sociales complejas, recurriendo a estas técnicas que no hacen solo uso de la palabra oral o del registro escrito, sino del cuerpo, de la interacción, de la memoria, de las emociones, y eso se da en contextos de trabajo comunitario. Bueno, algunas de estas herramientas que venimos presentando se enlazan con las posibilidades de pensar al trabajo social comunitario desde un punto de vista de la intervención, es decir, mirar estas realidades que vinimos caracterizando, ya pensándolas como un espacio donde se buscan generar cambios y transformaciones apelando a ciertas herramientas. Como ya dije anteriormente, la idea es poder profundizar en esas herramientas fundamentalmente en la materia de planificación, de trabajo social y planificación social. Bien, bueno, esperamos que haya contribuido a la lectura y al análisis de los materiales que tenemos disponibles en esta unidad, que es más breve, que implica un enlace con la materia subsiguiente que vamos a dar en el segundo cuatrimestre, pero que además nos invita como a posicionarnos en estos escenarios para pensar cómo trabajamos y cómo hemos trabajado desde las tradiciones de la disciplina en estos contextos urbanos y suburbanos que hemos caracterizado en la primera parte. Nos vamos a estar viendo ya de manera presencial en próximas clases y tanto este video como el PowerPoint que compartimos va a quedar disponible en el campus virtual. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes. Que anden muy bien, nos vemos en la próxima.